Padre Celestial, gracias por concederme el privilegio de venir delante de su presencia y orar, Señor, por aquellos que necesitan de su misericordia. En su mano, Dios amado, dejamos a aquellas personas que están enfermas, en especial aquellas, Señor, que se están debatiendo entre la vida y la muerte en este momento, Señor. Todos aquellos que se encuentran en cuidados intensivos, Señor, pedimos su misericordia para ellos. Pedimos misericordia para nuestro país, para los demás países y naciones. Señor, tenga misericordia. Tenga misericordia, Señor, de quienes las gobiernan. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Señor. También, Padre, dejamos en sus manos, Señor, a la iglesia, a su pueblo, Señor, a los redimidos, a su pueblo Israel, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, quiero compartir con ustedes en este día una palabra de parte del Señor bajo el tema las consecuencias del pecado que hemos estado viendo, pero hoy vamos a ver un tema dentro de ese tema general, que es el pecado que mora en mí. Y vamos a estar viéndolo en el libro de los Romanos, capítulo 7, versículo 15 al 17. Por ser palabra de Dios, la leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice así la palabra. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hemos estado viendo en estos días una serie de predicaciones bajo el tema las consecuencias del pecado. Y estuvimos viendo cuando el Señor se encontró con aquel hombre ciego de nacimiento, donde sus discípulos le preguntaron, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y el Señor le dijo, no es que pecó él ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. Luego vimos en ese tema, vimos que las personas se enferman, no porque practiquen necesariamente el pecado, sino porque es una condición de este mundo caído. Vimos que un segundo tema a nuestro encuentro, donde vimos que luego que aquel hombre fue expulsado de la sinagoga, dice que Jesús lo encontró y le dijo que si creía en el Hijo de Dios. Entonces él le dijo, Señor, ¿quién es para que crea? El Señor dijo, que habla contigo, ese es. Entonces dice que postrado le adoró. El Señor tiene que venir a nuestro encuentro, amados hermanos, porque con la naturaleza caída, el pecado que mora en nosotros, es imposible que nosotros por voluntad propia vayamos a encuentro del Señor. El Señor tiene que venir a nuestro encuentro. Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario por amor a nosotros. No fue que nosotros le pedimos al Señor, manda a tu Hijo a rescatarnos. No, fue que el Señor tuvo misericordia de nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. De igual manera, hoy vamos a estar viendo el tema, el pecado que mora en mí. Según la palabra del Señor revela, Pablo se encuentra en una condición donde ha podido ver su naturaleza caída obrando en contra de la naturaleza divina. Y quiero ver brevemente el primer subtema dentro de este tema, el pecado que mora en mí. La palabra revela mi condición. La palabra revela mi condición. Y si no fuera por la palabra de Dios, ¿cómo conociera yo cuál es mi condición? Sería prácticamente imposible, porque de acuerdo al hombre, las cosas se manejan de acuerdo a un precepto limitado, caído, en el cual juzgamos las cosas erróneamente. La forma de yo saber si estoy caminando bien o mal es por la palabra del Señor. Pero la palabra del Señor va a revelar verdaderamente cuál es mi verdadera condición. Y cuando yo veo la palabra del Señor, me doy cuenta que estoy en una condición verdaderamente de muerte.
La palabra de Dios es buena y ella es la que nos instruye. Dice el mismo Pablo aquí en Romanos 7:7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Dice, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciará. O sea, la palabra del Señor es la que me pone parámetros en mi vida para yo saber cómo actuar en la vida. Si yo voy a ser buen padre, es porque la palabra de Dios me va a instruir de cómo yo ser un buen padre. Si voy a ser un buen empleado, es porque la palabra de Dios me va a decir cómo debo de conducirme con mis superiores. Si voy a ser un buen ciudadano, un buen vecino, yo tengo que saber que es la palabra del Señor que me va a instruir cómo actuar en la vida. Yo no podré definir mis actuaciones sino por la palabra del Señor. Quiero hacerle una breve historia. Imagínese usted que usted llega a una playa y usted se tira a su playa a nadar y mientras está nadando y zambulléndose, de repente mira hacia la orilla y ve un cartel que dice prohibido nadar en este lugar porque hay tiburón. Usted se encuentra ahora en una situación donde el cartel le está revelando una condición. Y es que la condición que el cartel le está revelando es que usted está en lugar de muerte. Es de igual manera, la palabra del Señor lo que nos revela a nosotros es en el lugar donde nos encontramos es un lugar de muerte. Este es un mundo caído y quien nos revela que el mundo está caído es la palabra de Dios. Así vamos a pasar inmediatamente al segundo tema. El pecado domina la voluntad del hombre. Según Romanos capítulo 7, versículos 19 a 20, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Eso es Pablo hablando. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que el pecado domina muchas veces la voluntad humana, amados hermanos. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, que el pecado ha tomado muchas veces no solamente la voluntad, ha tomado las emociones, ha tomado los sentimientos y las personas vienen a ser títeres del pecado. Según Pablo dice que él se encontraba en una situación semejante. ¿Sabe usted cuántas personas envueltas en los vicios quisieran tratando quizás de dejarlo y no pueden? Personas en la droga que no pueden zafarse de la droga y que muchas veces se encuentran en condiciones que ven inclusive documental informaciones que le dicen que eso lo está matando y no lo pueden dejar. Personas en el tabaquismo que saben que sus pulmones van a terminar como una piedra de duro o con un cáncer y sabe que cada vez que prenden un cigarro eso lo está matando por dentro y no pueden. Pero personas que están practicando el adulterio y saben que le están siendo infieles a sus cónyuges y no pueden dejar de practicarlo. El pecado domina muchas veces la voluntad de la persona. Y como la historia que acabamos de leer, el joven, la persona está allí tirada en la playa, ve ahora la condición y ve que ahora está rodeado por tiburones, ve que ahora la condición le domina. El cartel le dice que está en un lugar de peligro, pero esa condición de que el cartel le dice que está en un lugar de peligro, ahora él está ya en el peligro. Nosotros tenemos que entender que la palabra del Señor nos dice cuál es nuestra condición, pero la palabra del Señor en sí no nos salva. El cartel no podía salvar a la persona que estaba metido en la playa. Él necesitaba de alguien que le ayudara. Él dio la información, nosotros vemos la información en la palabra del Señor, pero nosotros necesitamos ayuda divina para que podamos practicar en nuestra vida la palabra del Señor. Así de una vez pasamos al siguiente tema, mi verdadera condición.
Según Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 17, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que usted no haga lo que quiere. Según Gálatas capítulo 5, 16 y 17, habla de que yo tengo en mi vida, luego que recibo a Cristo en mi vida, tengo que reconocer cuál es mi verdadera condición. Si necesito ayuda para salir del agua y Cristo me toma y me saca de mi condición de peligro, no ha cambiado mi naturaleza humana cuando yo vine a Cristo. Yo adquirí una naturaleza divina juntamente con mi naturaleza humana. La naturaleza humana no ha sido destruida. Es algo que yo quiero que usted entienda cuál es su verdadera condición y no vaya a engañarse, pensar que yo usted es santo. No, usted se está santificando día a día con la forma de actuar, con lo que usted hace. Y si lo que usted hace no está glorificando a Dios, usted no se está santificando nada. Usted tiene que saber que usted está luchando ahora con la carne que se opone a los deseos del Espíritu y que el Espíritu está contrapuesto a lo de la carne y que usted tendrá como persona humana, racional, determinar si lo que usted está haciendo está bien o está mal. Si lo que usted está haciendo está mal, usted tiene que ver que está mal. Y no puede continuar practicando cosas que no glorifiquen a Dios en su vida. O sea, es la palabra del Señor que va a guiarme. Cada vez que yo vaya a tomar una decisión, yo tengo que saber qué es lo que voy a tomar. Aquel joven se tiró a la playa porque no vio el cartel y se metió en un lugar de peligro, en un lugar de muerte. Pero usted tiene la palabra del Señor. Usted no debe tirarse porque yo te vio el cartel y dice que ahí hay tiburones. Usted no puede practicar cosas en su vida si la palabra está diciendo que no lo haga. Él se tiró porque no vio el cartel, pero si lo ve y le advierte que no lo haga, no debió haberlo hecho. Pero si usted ahora teniendo la palabra del Señor lo hace, entonces usted no está reconociendo su verdadera condición. La verdadera condición que tiene que reconocer, primero, que usted es cristiano y que tiene la naturaleza divina con usted, pero que también usted tiene la carne que mora con usted, el cual usted tiene que sujetar al Espíritu. Así que le dejo con estas tres palabras. Mire, con este tema principal, el pecado que mora en mí. Usted tiene que saber que aún todavía usted no está en el cielo y usted está aquí en la carne. Pablo, cuando entendió la ley, según este capítulo 7, tiró un grito y dijo en Romanos 7:24, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque entendió la palabra del Señor. Quizá el joven cuando estaba en la playa y vio el letrero, el cartel que decía hay tiburones, también quizá dio el grito y dijo, miserable de mí, y ahora ¿quién me va a librar de esta condición de muerte? Es lo mismo, amado hermano. Al igual que Pablo pudo ver la palabra del Señor y ver su condición, asimismo aquel joven que estaba metido en la playa y vio su condición porque el cartel le dijo está en un peligro de muerte, nosotros siempre tenemos que estar muy alerta a lo que dice la palabra de Dios que tengo que hacer en mi vida. El pecado que mora en mí no es algo que yo puedo ocultarlo, es algo que está ahí y que yo tengo que sujetarlo al Espíritu Santo. Así, amados hermanos, así como Pablo pudo dar aquel grito de decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así quizá como aquel joven metido en la playa dijo, miserable de mí, ¿quién me va a librar de estos tiburones que posiblemente me devoren? Representando simbólicamente aquí el pecado, tratando de ilustrarlo de esta manera, amados hermanos, con respecto al pecado, la palabra, ¿verdad? Que puede iluminarnos para reconocer nuestra condición. Pablo también cuando vio la palabra pudo dar aquel grito, pero Pablo entendió bien lo que decía la palabra. El versículo 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. O sea, nosotros damos gracias al Señor porque Jesucristo vino para rescatarnos, para librarnos, ¿verdad? Como
si aquella persona estuviera allí para ser devorada y alguien llegara y lo sacara de allí para que los tiburones no lo devoraran, así Cristo vino a sacarlo a nosotros de que el pecado, ¿verdad?, nos devorara completamente. Pero cuando fuimos sacados, gloria al Señor, por Cristo y traído a su presencia, dejó en nosotros la dos naturaleza. ¿Por qué? Dios es soberano y no destruyó completamente mi vida pecaminosa, sino que está conmigo esa vida, esa carne convive con el Espíritu. Ahora yo tengo que glorificar a Dios en todo lo que hago. ¿Cómo? Por la palabra del Señor. Si voy a hacer algo, debo de filtrarlo por la palabra del Señor. Esa es mi verdadera condición y tengo que entender que necesito a diario de Jesucristo y de la ayuda del Espíritu Santo para glorificar al Señor con mi vida. Padre, gracias, Señor, le damos en el nombre de Jesús por su palabra. Sea usted, Señor, exaltado, Padre, en nuestras vidas y en la vida de cada persona, Padre, que escuche esta palabra. Señor, sea alguno, Señor, que ha estado actuando y no ha estado actuando conforme a su palabra y su vida, no ha estado exaltando al Señor, Señor, ayúdeles en este momento, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Señor, mira a aquella persona, Padre, que escuche esta palabra y quizás, Señor, está siendo cautivo por el pecado. Hoy, Señor, usted le puede salvar. Hoy usted, Señor, puede rescatarlo en esas condiciones. Si esa es tu condición, hoy Cristo quiere tocar tu puerta y entrar. Él dice en su palabra que si alguno abre la puerta, Él entra y cenará con Él. Así que si quieres a Jesús, solamente abre tu corazón y dile al Señor, Señor, entra a mi vida, toma el control de ella y guíame a camino de vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Amado, que el Señor les bendiga y nos vemos en un próximo servicio.